tú estabas en WeWork, ya Sí. estabas trabajando en este proyecto, Sí. pero sale de todo este trabajo que al mismo tiempo estabas haciendo en ti misma, de Total. desarrollo personal, de la parte espiritual, ¿de ahí nace? Total, porque yo llevaba muchos años, Suje, viviendo un burnout en cada trabajo que me llevaba a mis propios límites y me enfermaba, me desconectaba de mí, perdía la perspectiva de la vida. O sea, yo tengo una historia que a mí me gusta mucho referirme a y que todavía me mueve un poco, porque yo recuerdo que mis momentos más oscuros eran en los momentos en que yo debería haberme sentido más agradecida. Chama, en un avión en primera clase tomando champaña, acostada así, diciendo, ¿de qué coño a mí me sirve tener tanta plata, tanto éxito, tanto reconocimiento, si yo no tengo nadie con quien compartir esto? Y no solo eso, si yo lo que siento es vacío. Estar en Singapur, que era como que el viaje de mis sueños en aquel momento, como que, wow, ir para allá, llego a este lugar increíble donde están estos árboles gigantes, Sí. ¿no? Y la gente, yo las veía alucinados tomando fotos y yo sentada así diciendo, no siento nada, ¿por qué no siento nada? Quiero Sí. sentir algo, Esto please. no me emociona, ¿no? Porque ya nada me emociona. Entonces, ese vacío a mí me llevó a una exploración espiritual muy profunda, que bueno, que yo creo que cuando uno abre esa puertica, el universo se encarga de irte mandando, ¿no? Y por eso surge este primer proyecto, y en la pandemia particularmente, la pregunta central para mí fue, ¿cómo podemos aportar a tanta gente que la está pasando tan mal? Que están luchando en salud mental, que están teniendo tanta ansiedad, tanto miedo. ¿Cómo podemos aportar un rayito de luz y de esperanza y de darles herramientas para que naveguen esta incertidumbre loca que estamos viviendo en poco tiempo y de manera eficiente? Y así surge Bomtea. Hicimos 2 ediciones más digitales, a donde en total fueron 10.000 personas que participaron de este proyecto, pero que terminé, Suje, porque precisamente venía del patrón de sobretrabajar, de sobrehacer, y me doy cuenta que yo escapé de la estructura corporativa para crear una nueva que me atrapó a mí misma, hecha por mí, en un año. Wow. Entonces fue horrible, y yo creo que eso fue uno de los puntos más bajos de mi vida, en donde yo tuve que decir, es que no importa, Carol, si tú estás en China, si trabajas en un Wellbeing Center, o eres la persona que te propones hacer el proyecto más X, tú tienes un patrón de sobretrabajo que tienes que parar y necesitas tiempo. Entonces ahí fue que tomé una decisión que fue heavy para mí, de cerrar ese primer proyecto y de quedarme por primera vez en mi vida adulta en un vacío, en no sé qué voy a hacer, y está bien. Claro. Heavy. Como que pausar y reconectar para otra vez comenzar. ¿Y esta pausa de cuánto tiempo fue? Y luego cuéntame cómo nace Insideology. Ajá, Insideology. Mira, yo me tomé, primero fueron 4 meses que yo lo hice consciente. Yo dije, 4 meses de hacer nada. Vivía en Acapulco, en ese momento me mudé a Acapulco con mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, era mi novio. Nos mudamos para Acapulco y yo me empecé a despertar todas las mañanas y meditaba, escribía, salía a correr, a caminar por la montaña, me buscaba mangos y me hacía mi famoso Acapulcoco, que era un smoothie de puros mangos que yo agarraba ahí de la calle con agua de coco. Y yo creo que haberme limpiado, porque claro, imagínate, estás en absoluta presencia, estás comiendo sano, el cortisol que antes lo tenía a tope empezó a bajar, y esa experiencia fue muy fuerte, Suje, porque yo empecé a recordar memorias muy traumáticas de mi vida. Yo tuve un abuso sexual cuando tenía 4 años, que había bloqueado completamente. Y en ese momento de mi vida, yo creo que finalmente mi sistema completo se sintió tan seguro, y yo estaba tan sostenida por mi pareja también, que me estaba apoyando tanto en ese momento, por la naturaleza, que vivía en medio de la naturaleza, que me empezaron a regresar esas memorias. Y para mí fue uno de los momentos más duros de mi vida, en donde yo confieso que hasta tuve pensamientos suicidas. Qué fuerte. Pensaba, a mí se me destruyó la imagen que yo tenía de lo que era la realidad. Porque además el abuso, como muchos que pasan en nuestra sociedad, vino de un miembro cercano de mi familia. Entonces toda esta idea que yo tenía de mi constructo social, de mi estatus social, de todo, a mí se me destruyó. Y para mí, ese momento me ayudó a ir mucho más profundo en mis prácticas de bienestar. Porque ya no había breathwork que sirviera, ya no había meditación,
ya no había nada, marica. A mí me tocó aferrarme profundamente a la idea de que tenía que existir algo más grande que yo en este planeta. Claro. Llámese Dios, llámese universo, lo que sea, que a mí me iba a ayudar a atravesar tanta oscuridad. Yo siempre jodo y yo digo, yo estaba nadando en petróleo. Marica, no veía la luz. Era como, Sí. me despertaba todos los días y yo me tenía que aferrar a que existía algo más grande y yo decía, Dios, universo, dame las herramientas, muéstrame el camino para atravesar eso. Y en ese proceso surge, yo empiezo a compartir mi camino por Instagram. Muy vulnerablemente, como que yo decía, bueno, yo no puedo estar sola en esto, como que tiene que haber más gente en el mundo que esté pasando o que haya pasado por oscuridades así. Y empiezo a compartir por Instagram y el resultado y el feedback que yo recibí a mí me voló el coco, porque fue gente de todas partes del mundo diciéndome, Carol, yo he estado ahí, Sí. esto va a pasar, lo que tú escribes y leer tu dolor y leer todos esos pensamientos me está ayudando a mí a sanarme a mí también, please no pares. Please sigue. Qué belleza. Amigas de mi hermana, amigas de mi familia que me decían, jamás nadie había podido poner en palabras tantas cosas que yo sabía que tenía dentro de mí, pero que no les había podido hacer sentido. Entonces, Insidology nace porque mi esposo un día también se queda sin trabajo en la pandemia y con tantas conversaciones profundas que nosotros compartíamos con nuestros amigos, etcétera, nos empezaron a pedir, please, compárteme meditaciones, please, compárteme las respiraciones, dime cómo son esas herramientas. Y entonces una vez se nos ocurrió decir, mira, son tantos los amigos que la están pasando fatal, vénganse para Acapulco, que era donde vivíamos, y hacemos un fin de semana de amigos y les compartimos. Y eso se convirtió en un retiro, que ese retiro invitaron a otros amigos, nos empezaron a llamar amigos de amigos de amigos, ¿cuándo es el siguiente? Nos dijeron que es increíble, queremos ir, y terminamos haciendo SUGE en 4 años, 24 retiros en Acapulco. De ahí nos empezaron a llamar de empresas de todas partes del mundo. Hicimos 50 corporativos ayudándolos a prevenir burnout, ansiedad, a entender cómo se estaban relacionando entre ellos. Después nos empezaron a llamar amigos que vivían en diferentes partes del mundo. Hicimos eventos en 6 países del mundo, en 12 ciudades, más de 30 eventos, fueron más de 3.000 personas en nuestros eventos. Wow. Después entonces nos llamaban y nos decían, ya se me abrió el coco, quiero seguir, ¿cómo sigo? O sea, necesitamos herramientas, entonces decidimos hacer una plataforma digital. Entonces Insidology comenzó a hacer microprogramas, tenemos uno espectacular que es de detox del cuerpo, que hice con mi hermana, que es una mujer wow, es nutricionista. ¿Tu hermana está acá o dónde vive? Mi hermana vive en Estados Unidos. Ah. Después tenemos otro de nuestra relación con el dinero, tenemos otro de meditación para aprender a enfocar tu mente, tenemos un programa de 4 meses y así creció como una bolita de nieve sin darme cuenta. Esos 4 meses de sanación profunda se convirtieron en cómo yo canalizo todo este dolor y lo convierto en proyectos creativos que me ayuden a servir a otros, porque sirviendo a otros me sirvo a mí. Claro, te sanas. Me ¿Estás sano de a mí, acuerdo? tal cual. Sí. Haciendo que, ojo, por primera vez yo no estructuré ese proyecto. Ese proyecto me arrastró a mí y me estuvo llevando y guiando porque yo no tenía la fuerza, Suge, no la tenía. Y llegó un punto que se hizo tan grande que me tocó ahí sentarme y decir, ok, espérate, ya va. Tengo que estructurar esto porque se me está yendo de las manos y estoy Claro. volviendo a caer en mi patrón de burnout. Sí, que justo te iba a preguntar eso. Teniendo ya 2 empresas Ujú. que facturan 6 cifras, Sí, sí, sí. ¿cómo? O sea, porque así como es o sea, es el sueño de Sí. muchos, también suena como que un poquito agotador el tema de la estructura, como dices, o sea, cómo Sí. lo armaste, lo estructuraste y lo sobrellevas. Sí. Igual, la primera empresa Domtea yo la cerré, Ajá. ¿ok? Y después fue que abrí la segunda, que igual, te digo, fue una bola de nieve. Yo siempre he sido muy estructurada por mi formación. No tanto porque naturalmente soy así, porque soy una creativa loca. Tengo 10.000 ideas por segundo y mi trabajo de vida ha sido aprender a estructurar esas ideas y comprometerme a mí con ciertos planes a cumplirlas. Entonces yo soy muy organizada, que de hecho comparto mucho eso en Atelier de Negocios hoy. Si eres un emprendedor que tienes muchas ideas, cómo estructurarlas y cómo organizarte para lograrlas. Tengo muchas herramientas que he cultivado a lo largo del tiempo, desde cómo vaciar tus ideas, cómo empezar a ver los patrones en esas ideas y después cómo crear un plan de acción que tengas en tu calendario con el compromiso de que cada vez que suene esa alarma y te diga, ahora te toca sentarte a crear contenido, usted crea el contenido.
porque yo muchas veces creo que lo hacemos desde este espacio de disciplina y que lo tengo que hacer y que hueva y que fastidio y que Yo tengo una teoría que la mente es capaz de todo, entonces yo me repito a mí misma, lo vas a hacer por amor propio.